obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Eres ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncie que de la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Muy buenos días amigos, muy buenos días iglesia y a las personas que nos están oyendo, Dios me los bendiga. En estos momentos, Día del Señor, trataremos un tema que tiene que ver mucho con la relación de Dios hacia el hombre. El tema es, ¿dónde está el hombre que busca a Dios? ¿Dónde está el hombre que busca a Dios? Y para ello vamos a agarrar la palabra de Dios y vamos a desarrollarla dentro de su manera como ella está expresada. Trataremos de ser bastante literales en ella. Y vamos a tratar sobre esta porción de la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 22, los versículos del 23 hasta el versículo 30. Eso lo vamos a desarrollar de aquí en adelante. Pero antes quisiera traer o comentarles una historia que a mi persona se me quedó grabada desde mi tiempo de colegio. Cuando estaba estudiando desde la primaria, llevamos un libro de donde había cuentos motivadores al buen accionar nuestro. Y dentro de esto había una historia de unos niños que también estudiaban en otro colegio, en un lugar bastante lejano, en provincia, una provincia apartada, pero estos niños un día decidieron irse a pasear a las alturas del pueblo. Allí se pusieron a jugar cerca a una represa de agua. Jugando pasaron horas y horas hasta que se dieron cuenta de algo que no estaba yendo bien, de algo que era algo peligroso, porque notaron que estaba habiendo fuga de agua, se había generado una grieta. Solución a eso. Ellos no podían darle solución, eran todavía pequeños, entonces se idearon esto. Uno tenía que quedarse, uno tenía que tratar de bloquear con sus manos esa grieta para que no siga saliendo el agua. El resto bajó apresuradamente al pueblo. Llegando en el pueblo, llamaron a los pobladores, comunicaron que el niño se había quedado, que estaba sucediendo eso. La mayoría no le creyó porque estaban afanados en sus quehaceres, estaban afanados, digamos, en su vida cotidiana, y eso no les importaba. Dijeron a ellos, bueno, pues ahí su familia, por allí, digamos, la policía, alguien tiene que ir. Y así no consiguieron eso. La noche
comenzó a llegar. Por allí el niño, dándose cuenta que más agua salía, él metió las dos manos ya y ahora más adelante, más agua, más fuerza. Él pensó, ya vendrán por mí. Él pensó, pero si yo sigo acá, mis manos ya están congeladas, yo estoy sufriendo ya, me arde, me duele. ¿Qué hago? Pero abajo está mi familia, abajo están mis amigos, abajo están los pobladores, ahí está mi colegio, ahí está todo lo que es relacionado a mi vida. ¿Qué hago? Así llegó el día siguiente, amaneció y fueron a buscar al niño. Ya toda la población se enteró de eso. Al subir se dieron cuenta que la grieta se hizo más grande y el niño se hizo un mártir porque él metió medio cuerpo en la grieta usándolo como tampón para no generar una fuga tremenda de agua. Hermanos míos, yo quiero hablarte de este tema que Dios está buscando, quizás no a un niño, quizás a un hombre, quizás a una mujer, quizás a quien sea, pero Dios está buscando un hombre. Y voy a hablar de un hombre que también vivió una experiencia quizás similar. Voy a hablar de Ezequiel, quien vivió un tiempo bastante difícil en medio de su contexto, porque el pueblo de Dios vivió en el exilio en Babilonia. Y estoy hablando por los años 593 a los 570 antes de Cristo. El pueblo se volvió insensible a Dios. El pueblo generaba pecados. Sus profetas hablaban cosas falsas. Los pecados se hacían más evidentes. Eran pecados personales, pecados colectivos. Y se generó así un estilo de vida en medio de ellos. Pero miren, vamos a leer un versículo, el versículo que va a ser el tema central, que estamos viendo en el capítulo 22, el versículo 30, donde hay una declaración, y creo que esta declaración es una declaración muy triste de parte de Dios. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Dios nos dice, y busqué, y busqué. Creo que este es el sentir de Dios, creo que ese era el deseo de Dios. Dios todavía sigue generando ese mismo sentimiento. Él busca, Él trata de hallar, localizar a un hombre, sea mujer. No interesa el género, pero como la antigüedad quiere alguien que se levante, alguien que interceda, alguien que predique, que anuncie de Dios, que se levante otro Moisés, que se levante otro Noé, otro Abraham o un Isaías o cualquier otro hombre que Dios use. Hoy sucede lo mismo. Dios sigue buscando hombres, Dios sigue buscando quien pueda responder, heme aquí, Señor, como mencionó Isaías. No hagamos que esa búsqueda sea difícil, tan difícil como buscar una aguja en el pajar. Bueno, desarrollamos el texto. Primero vamos a ver pues el contexto, la primera parte, y vamos a ir desarrollándole en cuanto a la condición, primero la condición de Jerusalén. Dice el versículo 23 y 24 de este pasaje, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Dios tenía un concepto bien claro, pero a su vez también bien negativo en cuanto a Jerusalén. Y quiero tomar como referencia a Isaías, quien vivió en tiempos paralelos. Veamos por favor Isaías capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo te has convertido en ramera,
En otras palabras, eres igual a una ramera, oh ciudad fiel. Llena estuvo de justicia, actuaba ellos justamente, pero en ella habitó la equidad. O sea que antes ellos vivían rectamente, pero ahora los homicidios. Ahora no hay más que homicidio, de maldad entre ellos. Y no olvidemos, en la misma vivencia, en la misma experiencia de Jesús, quien lloró por la ciudad de Jerusalén. Como nos dice Lucas capítulo 13, versículo 34, la letra A, el inicio. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ellos también fueron los que determinaron la muerte del mismo Jesucristo. Y sigamos avanzando ahora la segunda parte que dice la condición de los profetas. Veremos la condición de los profetas en el versículo 25. Hay conjuración de sus profetas, o sea, ellos se ponen de acuerdo en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devorando almas, tomando haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Sus profetas se habían corrompido. Sus profetas se ponían de acuerdo entre ellos para quitar a las personas sus bienes. Y aún más dice, matando como leones rugientes, buscando ellos destruir. Por eso dice que se multiplicaron sus viudas. Porque ellos mataban a sus esposos, porque ellos mataban a los hombres de la ciudad. Profetas así, ¿qué tal desvío a su llamamiento, a lo que Dios quiere de un hombre de Dios? Tercero, veamos la condición de los sacerdotes. Versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley, o sea, tuercen su ley, y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Existía ceguera espiritual de los sacerdotes, y esa ceguera no les podía hacer diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Qué tanta diferencia existe hoy? Nos preguntamos, entre los religiosos de nuestro tiempo. ¿No también ellos están cegados tal vez? ¿Por qué? Porque permiten al pueblo caer en idolatrías. Aún más, participan de adoración religiosa, pero a su vez también de la embriaguez y tantas otras cosas incorrectas. Dios por eso declara, yo he sido profanado. En otras palabras, ya no hay temor a Dios, ya no existe respeto al nombre de Dios. Se han corrompido, los religiosos se han corrompido, los hombres se han corrompido. Cuarto, la condición de los gobernantes. Versículo 27. Sus príncipes, o sea, los gobernantes, en medio de ella, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Sus gobernantes están dispuestos a matar al mismo pueblo. Solo buscan ellos ganancias, riquezas. Su interés es hacerse rico, aún a causa de ganancias fraudulentas, ilegales, fraudes, aunque cueste la vida de otras personas. Quinto, la condición de la religión. Versículo 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizando vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. ¿No nos trae esto a memoria la religión en las iglesias actuales, que ofrecen muchas cosas como tierras sagradas o mantos sagrados,
pedazos de madera que dicen ser de la cruz de Jesucristo, etcétera, etcétera. Podríamos mencionar tantas otras cosas, tantos otros enseres. ¿A cambio de qué? A cambio de engaños, generando pues sanidades, milagros falsos, declaraciones de prosperidad, te declaro tal cosa, ¿no? Donde los amuletos en realidad son vendidos para que oren por uno y declaren ellos mentiras. Otro punto más, el sexto, la condición del pueblo. Veamos por favor el versículo 29. El pueblo de la tierra usaba opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacía violencia al extranjero, oprimía sin derecho. Los mismos pobladores ejercían maldad, ejercían violencia. El hurto y el robo fue algo cotidiano. Sus empresarios explotaban a los pobres, explotaban a los necesitados, valiéndose de la violencia, valiéndose de la injusticia, en forma muy especial con los extranjeros. ¿No nos pareciese que son los tiempos actuales? No hay un paralelo allí, es como una radiografía del mundo de entonces que es muy similar al mundo que hoy vivimos. En medio de esta situación, de esta experiencia, de esta realidad, es que Dios dice en el versículo 30, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, o sea, un muro, una muralla, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, a favor del país, vamos a decir, para que yo no la destruyese y no la hallé. Segunda parte, la búsqueda de Dios. Dios dice, busqué una persona. Entre todas las personas, Él busca por lo menos a alguien que sea distinto, alguien que busque la santidad, alguien que ande en caminos diferentes quizás de los príncipes, de los gobernantes, que son los más llamados quizás a defender al pueblo, a velar por el pueblo, alguien que se ponga a favor de las personas, que los defienda, que los proteja como una muralla. Alguien que ruegue por ellos para que Dios no los destruya por sus pecados. Alguien que se levante y diga, ya no sigamos haciéndolo, mano, basta ya. Es hora de volver a Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Alguien que diga, ya no vivamos pecando. Alguien que diga, no seamos injustos, no explotemos a las personas, que vivamos en santidad, no hagamos fraudes, que volvamos a Dios. Punto 2. ¿Y lo encontró Dios? Y dijo Dios, no encontré ninguno. Pues todos esos hombres prefirieron seguir la corriente del mundo, seguir el pecado, seguir en las maldades, seguir haciendo lo incorrecto. También eso es una situación paralela a nuestros días, como si todo se repitiese. ¿Y no crees que Dios seguirá buscando a ese alguien? ¿Quién ha de ser esa persona? Te pregunto, ¿puede ser tú? Alguien distinto, alguien que marque la diferencia hoy. Tercero, ¿qué quiso decir Dios con esto de la brecha y hacer vallado? ¿Qué quiso decir? Bueno, brecha viene del hebreo peret, que significa grieta, fisura, abertura. En manera especial significa una grieta en una muralla. Una grieta en una muralla. Y hacer vallado se está refiriendo a hacer una cerca, levantar un muro. Por tanto, podemos decir que el pecado de Jerusalén había abierto una grieta, una brecha espiritual que dejó sin muro de protección espiritual a la misma ciudad de Jerusalén. Y el vallado era para evitar que los ladrones entrasen, que las zorras, que los leones o fieras no causen daño
a la misma ciudad de Jerusalén. Tercera parte, Dios quiere hombres que se paren en la brecha y que hagan vallado. Primero, el significado. ¿Qué significa pararse en la brecha? Significa interceder por otros. Eso quiere decir que hay que aprender a clamar por otros, a clamar por nuestro país, a clamar por nuestra familia, a clamar por cada persona. Dios quiere que aprendamos a interceder por otros, pero también dice, y levantar muros que se han caído, hombres, hogares que se han venido abajo. Y nosotros le levantamos a través de la palabra de Dios, del mensaje de esperanza de Dios, dándole nosotros mismos un ejemplo con nuestra vida, un ejemplo con nuestra conducta en santidad, que podamos ser movidos a que nosotros seamos esos hombres que Dios está buscando. Pensemos. Punto 2. ¿A quién Dios estaba buscando? Respuesta. A una persona que tenga compasión. Una persona que pueda sentir compasión por sus conciudadanos, por los habitantes. Esa misma compasión que tuvo Cristo. Leamos por favor Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. También iremos a Mateo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayuda no quiero, no sea que desmayen en el camino. Esta palabra es clave, compasión. ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir en el diccionario? Dice que es un sentimiento de tristeza que produce al ver padecer o sufrir a alguien y que nos impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Por tanto, nosotros, lo que hemos conocido a Dios, lo que hemos obtenido ya, la gran diferencia que hay en nuestra vida, porque nosotros ya hemos decidido no seguir la corriente del mundo, entrar en una vida distinta, guiados por Dios, nosotros no podemos ser indiferentes al dolor ajeno, al dolor de hogares, al dolor de personas que se ven cada vez más destruidos, y decir, cada quien con su problema, eso no es problema nuestro, no es así. ¿Qué se necesita para tener compasión? Como nos dice Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud. O Mateo 6:35 al 38, nos dice, recorría Jesús todas las ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a los discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, esa es nuestra labor. Pero para tener esa labor tenemos que ir con amor, con un sentimiento de compasión que nos mueva a eso. Y no va a haber compasión en nosotros mientras nosotros no salgamos donde están ellos, donde nosotros veamos sus necesidades, sus problemas, los hogares cómo se destruyen, los matrimonios se separan, los hijos no saben, no tienen una esperanza, un mañana. Ya el hogar, la familia se ve destruida. Para tener entonces compasión tenemos que salir, tomar contacto con la gente,
que sus problemas, que sus necesidades, que su situación, y más que nada su situación eterna, nos mueva a la compasión a nosotros. Necesitamos pues llegar a tener la compasión de Cristo en nosotros. El Salmo 126, los versículos 5 y 6 son interesantes, que dicen: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus cabillas. Aquí, hermanos, este pasaje, estos versículos nos parecen contradictorios. Estas palabras que nos dicen, pues lo que siembran, no siembran llorando. Yo no he visto ninguna persona que siembra llorando. Lo hacen creyendo que cada grano que depositan en la tierra es una esperanza, es una confianza que crecerá una planta, que te dará fruto. Pero el versículo nos dice lo contrario: irán dando y llorando los que sembraron con lágrimas, refiriéndose que alguien que sufre y que tiene compasión por los otros, cuando nosotros vamos y sembramos la palabra de Dios, al saber la condición de esas personas, tenemos que sufrir por su causa. Quizás entender que esas personas no nos entienden, pero la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios va a transformar sus vidas. Aunque seamos rechazados, aunque digan de nosotros muchas mentiras, aunque aún nos hagan daño, ese corazón compasivo debe permanecer en nosotros. Y confiar que la semilla llegue a caer en buena tierra. Segundo punto, por tanto, ¿qué más como iglesia necesitamos? Es importante esto, mostrar lo que vivimos, mostrar, en otras palabras, un buen testimonio. Pues los malos testimonios, la mala conducta, matan a la iglesia, matan una iglesia y hacen un daño terrible a la predicación. La gente no va a creer, la gente va a rechazar, la gente aún se va a burlar porque tú no vives lo que predicas. Anuncian algo y no vivimos eso. Y eso es un obstáculo a la salvación de muchas almas. Le estamos creando nosotros por nuestros malos testimonios, nuestra mala conducta, nuestra mala manera de vida. Nosotros generamos piedra de tropiezo en otros. Por tanto, en manera de conclusión, quiero decirte que hoy los ojos de Dios también están puestos sobre nosotros. Dios nos está observando y Dios sigue buscando a ese hombre. Dios está buscando, y te digo, Dios al mirarte te está dando la oportunidad hoy para que tú digas: aquí estoy, Señor, heme aquí, Señor, yo quiero ser ese hombre. Yo, en primer lugar, me comprometo a orar por mi familia, orar por mis hijos, orar por mi ciudad, a orar por mi país. Me comprometo hoy a ser un intercesor, a ser un hombre de oración por las necesidades de la tierra. Segundo, me comprometo a sentir compasión por las personas. Porque allá afuera hay un mundo que se pierde, hay hogares que se destruyen, hay personas que no tienen esperanza y si mueren sin Cristo van a ir directo a los infiernos. Dios tuvo compasión, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Fue a la cruz por amor a nosotros, no porque nosotros seamos correctos, sino por amor. Eso movió a la compasión de Jesús. Eso no lo hizo salir de la cruz, aunque Él temía todo ese sufrimiento. Lo hizo con valentía porque tenía en su mente que iba a ganar a un pueblo, que ese pueblo que iba a ganar era gente que iba a creer en Él. Por esos hombres que creían en Él, Él murió.
Hermanos, necesitamos nosotros llevar ese mensaje de esperanza, un mensaje de transformación, un mensaje que revela que Dios cambia a personas, porque está en Cristo, nueva criatura es, hogares son cambiados, la familia puede ser transformada, nuestra patria, nuestro país, nuestra ciudad, venir a Cristo puede ser transformado. ¿Qué respuesta le daremos hoy a Dios? Creo que pueden existir dos respuestas. La primera, que tú digas, eso no es para mí. Yo estoy dedicado a otras cosas. Yo tengo mi tiempo ocupado en mi trabajo, en mi negocio. Yo estoy llamado para otras cosas. Entonces, yo soy indiferente a lo que Dios está buscando. O de lo contrario, tú puedes decir, Señor, heme aquí. Yo quiero ser ese hombre. Yo quiero que usted me levante y que yo vaya y anuncie sus verdades. Necesitamos, creo, hombres, mujeres, jóvenes, aún niños, que tengan respuesta positiva al llamado de Dios. ¿Dónde está el hombre que Dios busca? Que tú le puedas decir, heme aquí. Y así bendecirás a muchos. Y muchos conocerán a Dios, el Dios de bendición, el Dios que transforma la vida de los hombres. Dios bendiga así a su llamamiento y te llama hoy. Sé ese hombre. Muchas bendiciones. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, oh sí, Señor, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré.